Dentro de lo que es planteo de ecuaciones, aquí vamos a ir interpretando los enunciados. Nos dice aquí el triple de un número aumentado en 5. Sea el número x, ¿cómo representaríamos el triple del número aumentado en 5? Sería 3 veces el número, a lo cual le vamos a poner acá nosotros simplemente 3x más 5, más 5. Pero en el siguiente enunciado, yo ya le había comentado, aquí dice el triple de un número aumentado en 5. Notó que la coma indica una pausa, ¿cierto? Eso sabemos, ¿no? El triple de un número aumentado en 5. Entonces, ¿cómo representamos ahora? Fíjense que ahora esta pausa dice que va a ser el triple ya no solamente del número, sino de quién. ¿El triple de quién? De toda esta expresión, que es el número aumentado en 5. Entonces, sea el número que no conozco x, ¿cómo representamos el triple de un número aumentado en 5? Sería 3 veces y entre paréntesis el número aumentado en 5, ¿sí? El número aumentado. Recuerda, como acá no había coma, en este caso dijimos que el triple de un número aumentado en 5 sería simplemente 3 veces el número 3x más 5, ¿sí? Se nota la diferencia. Ya, ahora, veamos, profe, por acá. ¿Qué sucede? Dice acá el doble de la suma. Miren, y acá hay una tercera forma como nos pueden poner un problema. Y aquí hay que saber interpretar. Dice el doble de la suma. Ah, profesor, dice no el doble de la suma. Veamos completo. El doble de la suma de un número con 10. Ya. El enunciado me dice el doble de la suma de un número con 10. Pero quiero que note que le está diciendo que es el doble. No le está diciendo el doble del número sumado con 10. No. Le está diciendo que es el doble de la suma. Ah, entonces es 2 veces la suma. ¿La suma de quién? De un número con 10. Como no conozco ese numerito, repito, le ponemos x. Entonces, ¿cómo representaríamos el doble de la suma de un número con 10? Entonces sería 2 veces y dentro del paréntesis el número x más 10. Entonces, esa es la forma correcta de representar el doble de la suma de un número con 10. Buenas tardes, mis, a quien ha ingresado, buenas tardes. A continuación, me dice el doble de un número disminuido en 21. Una vez más, como no conozco el numerito, le voy a poner x. Ahora, ¿cómo represento el doble de un número disminuido en 21? Ah, profe, sería 2 veces el número menos 21. Este enunciado es parecido al primero, solamente que acá te hablan de aumentar, por eso ponemos más, y como acá me hablan de disminuir, ponemos menos, ¿sí? No es olvide. El siguiente dato, mire lo que le dice, el doble de la diferencia de un número con 21. ¿Notó que no le dice el doble del número disminuido en 21? No, le está diciendo que es el doble de la diferencia, es el doble de la resta, es el doble de la sustracción. La resta, la sustracción o la diferencia de quién es? Del número con 21. Una vez más, sé el número x, no conozco, y me dicen el doble de la diferencia. Entonces, ¿cómo representamos? Sería 2 veces y dentro de un paréntesis el número x menos 21. Esa forma sería el doble de la diferencia de un número con 21. Por otro lado, fíjense, ahora tenemos 2 veces un número. Profe, ¿cómo represento 2 veces un número? Simplemente, si el número es x, 2 veces un número, ¿cómo lo represento? Como 2x. Profe, y si me dicen el duplo de un número, también sigue siendo 2x. Y si me dicen el doble de un número, también es 2x. Entonces, cualquiera de estas expresiones se puede representar como 2x, ¿no? 2 veces un número, el duplo de un número o el doble del número. Como no conozco el número, le pongo x. Entonces, el doble, el duplo o 2 veces el número es 2x. Ahora, a continuación, note la diferencia entre este último punto. El doble de un número con el enunciado que viene a continuación, que me dice
2 veces más un número. Profe, decir el doble de un número, ¿es decir 2 veces más un número? La respuesta es no. ¿Sí? Preste mucha atención por acá. Y le digo esto porque hasta ha venido preguntas para nuestro examen de nombramiento, donde nos ponen esa diferencia. Usted tiene que saber interpretar, ya le digo, ¿no? En eso consiste el tema. Decir el doble es solamente 2 veces el número, tal como lo veo acá. Pero cuando a mí me dicen 2 veces más un número, entonces, ¿cómo lo represento? Sea el número X, ¿cómo sería 2 veces más el número? O sea, sería el número más 2 veces él. O sea, sería X más 2X. Y en otras palabras, ¿qué implica? X más 2X, ¿qué me da? 3X. Entonces, en otras palabras, el doble no es lo mismo que 2 veces más. 2 veces más, ¿qué implica, maestro? 3X. O sea, como decir, 2 veces más implica el triple. El triple. Si un enunciado me dijera 2 veces más un número, entonces la forma correcta es el número más 2 veces el número. X más 2X. Y eso me da 3X. Para decirlo de una manera sencilla o directa, podemos decir que 2 veces más un número implica el triple. ¿Sí? Recuerde eso, ¿ya? El doble no es lo mismo que 2 veces más, ¿ya? Recuerde eso, por favor. Me dicen a continuación un número aumentado en sus 3 cuartos. Y acá me dicen un número aumentado en 3 cuartos. ¿Es lo mismo decir un número aumentado en sus 3 cuartos que un número aumentado en 3 cuartos? Buenas tardes, aquí me ingresó. A ver, ¿es lo mismo? No, porque acá me dicen un número aumentado en sus 3 cuartos. O sea, los 3 cuartos de quién? Del mismo número que hablamos al principio. Por eso dice el número aumentado en sus 3 cuartos. En los 3 cuartos del mismo. Entonces, ¿cuál es la forma de representarlo? Sea el número X, sería ahora X más los 3 cuartos de X. Esta sería la forma de representarlo, ¿no? X más 3 cuartos de X. Otra forma, mire, y acá vamos a aprender un artificio que nos va a ayudar muchísimo a ganar tiempo en nuestros exámenes, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando usted vea que en un problema le hablan que al número le tengo que sacar cuarta. Ahora, ¿por qué digo cuarta? Porque acá dice sus 3 cuartos. O sea, prácticamente tengo que dividir el número entre 4, ¿cierto? Entonces, otra manera de representar es la siguiente. Yo pongo desde un principio que el número sea 4x. Profe, ¿por qué 4x? ¿Por qué eligió 4x? Porque acá te dice que le tengo que sacar cuarta al número. Entonces, si al número le pongo 4x, ya le puedo sacar cuarta y me sigue quedando un número entero, bueno, para evitar las fracciones. Si al número le pongo 4x, ¿cómo represento un número aumentado en sus 3 cuartos? Sería 4x más los 3 cuartos de 4x, le queda simplemente 3x, ¿ya? 3x, y así quedaría. Ahora, como digo, este es un artificio y depende del problema. Por ejemplo, si en un problema me dijeran un número aumentado en sus 2 quintos, nota que te dicen 2 quintos, o sea, te están diciendo 2 sobre 5. Y entonces, para evitar las fracciones, podríamos ponerle acá 5x. ¿Por qué? Porque me dice 2 quintos, debe tener quinta el número. Repito, eso es como para ganar tiempo y ya evitar el uso de las fracciones, ¿no? Y si usted se da cuenta, ya trabaja con números enteros. Otra manera de representar es enunciado. Por otro lado, aquí tenemos algo simple, sencillo, que dice un número aumentado en 3 cuartos. O sea, el número más 3 cuartos. No dice en sus 3 cuartos, no, solamente más 3 cuartos. Entonces es sencillo, si el número es x, sería x más 3 cuartos. Nada más. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todos hemos entendido? ¿Se entiende eso hasta ahí, profesores? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Ya. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Fíjense a continuación otro esquema. Me dicen ahora, y fíjense en este esquema, acá. Vamos a aprender también esta parte que es relevante cuando nos hablan del exceso, ¿sí? Fíjense que en esta parte me dicen, en el primer enunciado, A excede a B en 30.
En el otro dice A es excedido por B en 30. Pregunta, ¿será lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Qué dice usted? Uno dice A excede a B en 30 y el otro dice A es excedido por B en 30. Vale, veamos. Cuando yo digo que A excede a B en 30, tácitamente, ¿qué te debe entender? ¿Quién es el mayor? ¿A o B? Nota que te dice A excede a B en 30. Ahí el mayor sería A, ¿cierto? Porque A excede, A supera, A es mayor que B en 30. Ahora, algo más. Cuando usted vea esta palabrita excede, lo podemos representar esta expresión mediante una diferencia. ¿Cómo es así? A excede a B en 30, puedo poner como que A menos B es igual a 30, ¿sí? A menos B es igual a 30. ¿Hasta ahí todos? ¿Sí? Y de ahí también podemos poner que entonces, otra manera sería que si B vale X, entonces A vale X más 30, ¿no? Esa es otra manera. Pero básicamente, quedémonos con esta de azulito, ¿no? Como me dicen A excede a B en 30, significa que la diferencia de ambos números me debe dar 30. Entonces, como A excede, A es mayor, entonces debo poner A menos B es igual a 30. Pero a continuación me dicen A es excedido por B en 30. Ya no es lo mismo que A excede a B a que A es excedido. Si me dicen que A es excedido por B en 30 unidades, tácitamente usted se ha dado cuenta tal vez que en este caso A ya no es el mayor, sino que A llega a ser el menor de las dos cantidades. En este caso, como A es excedido por B, entonces la forma de representar sería la siguiente. Esa de ahí. B menos A. B menos A es igual a 30. Moraleja, ¿cuál es la lección, maestros? Decir A excede a B no es lo mismo que decir A es excedido por B. O por ejemplo, si en un problema le dicen, ¿no? Lo que tiene Luis y lo que tiene Juan. Luis excede a Juan en 50 soles. O digo, Luis es excedido por Juan en 50 soles. ¿Es lo mismo? Hemos aprendido que no. Una cosa es decir excede. Cuando te digo A excede a B, A menos B. Pero si te digo A es excedido por B, es al revés. B menos A. ¿Ya? Recuerde eso, por favor. Recuerde esa diferencia porque eso en un examen nos lo pueden poner. ¿Ya? Y si usted lo pone al revés, le va a dar otra cantidad que no es la correcta. Ahí tengamos cuidado, ¿sí? A continuación acá A es excedido por B en 30, ya hemos puesto, ¿no? B menos A es 30, otra manera sería esto. Si B vale X, entonces A es X menos 30, ¿no? Porque en este caso A es el menor, recuerda, A es el menor que en B en 30 unidades. Por otro lado, me dicen acá, el exceso de A sobre B, tanto como C es excedido por D. El exceso de A sobre B es tanto como C es excedido por D. Profe, ¿y aquí qué hago? Bueno, usted ya entendió que la palabra exceso, excedido, te habla de una diferencia, ¿cierto? Te habla de una resta. Ahora, algunos, y me ha pasado, que cuando ven esto dicen, profe, pero acá la palabra es sobre, entonces divido A entre B. No, repito, ¿quién es la palabra clave aquí? Exceso. ¿Y exceso qué? ¿Cómo lo representamos? Mediante una diferencia. Le explico. El exceso es la comparación de dos cantidades mediante una diferencia, ¿sí? Mediante una sustracción. Entonces, como acá me dicen el exceso de A sobre B, sería A menos B. Pero de ahí viene la expresión tanto como. ¿Cómo representamos la expresión tanto como? Esa expresión me indica una igualdad, ¿sí? Entonces, A menos B es igual, y a continuación me dice C es excedido por D. A ver, ¿cómo representamos C es excedido por D? Acá hemos aprendido algo. A es excedido por B, ¿se recuerda? Acá es C es excedido por B. Tu respuesta sería, entonces, en este caso, la que vea usted, ¿no? El exceso de A sobre B, A menos B, tanto como, igual,
Ahora me dice que C es excedido por D. Y aprendimos que ahí es al revés, ¿no? Cuando me dicen es excedido, pongo al revés. D menos C. D menos C. ¿Sí? Esa sería la representación. Ahora por acá me dicen tres números consecutivos. Tres números consecutivos. ¿Cómo representamos nosotros tres números que son consecutivos? ¿Cómo representa usted tres números consecutivos? A ver, piense en un numerito. A ver, ¿alguien por ahí que haya pensado en un numerito? En un numerito. Imagínense que yo digo, piense en un número. ¿En qué número pensó? Por ahí hay alguien que me ayude con un comentario. ¿Alguna de las profesoras? El chat ahorita no estoy mirando, por favor. Si pueden decirlo por audio. Ya, muy bien. Excelente. Ahora, pensemos en esto. Alguien pensó, por ejemplo, en 5. Ya está. Del 5, ¿qué número sigue? 6, ¿cierto? Y del 6, ¿qué número sigue? 7. ¿Y de 7 qué número sigue? 8. Entonces, cuando hablamos de números consecutivos, esto quiero que recuerde, ¿ya? Cuando hablamos de números consecutivos, los números consecutivos aumentan o avanzan de uno en uno, ¿cierto? Va aumentando de uno en uno. Del 5 al 6 aumenta en 1, del 6 al 7 aumenta en 1, del 7 al 8 aumenta en 1. De esa manera se representan tres números consecutivos, no hablamos de números naturales o enteros positivos, ¿cierto? En este caso, como acá me hablan de tres números consecutivos, si yo pongo que uno de ellos, por ejemplo, es X, ¿cuánto valdría el otro? Recuerda que aumentan de uno en uno. No me ponga 2X, la cosa acá. No me diga, profe, X, 2X, 3X. No, eso no. Acuérdate que son consecutivos. Si yo pongo que uno vale X, el otro va a ser X más 1 y el otro sería X más 2. ¿Por qué? Recuerden, aumentan de 1 en 1. Esa sería una forma de poder representar tres números consecutivos, ¿sí? Esa es una forma viable de representar tres números consecutivos. Ahora, a continuación me dicen el cuadrado del doble de un número. Note que me dice el cuadrado del doble de un número. Pero abajo, a continuación me dicen el doble del cuadrado de un número. Pregunta, ¿ambos enunciados son iguales? ¿Representan lo mismo? A ver, ¿cómo representaría usted el primero? El cuadrado del doble de un número. Y en el otro te dicen el doble del cuadrado de un número. No son lo mismo, definitivamente, ¿ya? A ver, ¿cómo representamos en el primer caso? Dice, entiendan esto, el cuadrado del doble de un número. O sea, noten que primero es el cuadrado, ¿ya? Acá, el cuadrado. Ahí está, el cuadrado del doble de un número. Como no conozco el número, le he puesto X, entonces el cuadrado, ahí está el exponente, del doble de un número. Pero en el siguiente me dicen el doble del cuadrado de un número. Solamente es 2 por el número al cuadrado. O sea, 2 por X al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que saber interpretar para poder representarlo correctamente. A continuación me dicen la suma de tres números pares consecutivos es 42. Fíjese, la suma de tres números pares consecutivos es 42. ¿Cómo representamos en este caso los números pares? ¿Sí? A ver, recordemos que en el caso de los números pares no es tanto como ya los números consecutivos. Acá va a haber una pequeña diferencia, pero que es importante recordar. Piensen en un número par. ¿Sí? Piense usted en un número par. De repente por ahí piensen 2, 4, 6, 8, ya. Pensemos en un número no tan grande para no confundirnos mucho. 4, ¿sí? Pensemos en 4. Del 4, ¿qué número par le sigue?
Nota que el hecho del 4, ¿qué número par le sigue? Profe, 6. ¿Y del 6 qué número par sigue? 8. ¿Y de 8 qué número par sigue? 10. Entonces cuando hablamos de números pares, ellos aumentan de 2 en 2. Por lo tanto, ¿cómo representamos tres números pares consecutivos? De esta manera. Si al primero le pongo x, al siguiente le debo poner x más 2 y al siguiente le puedo poner x más 4. Recuerden que asumiendo que x es par para empezar, ¿no? X es par, entonces por lo tanto el otro es x más 2 también es par y el otro x más 4 también es par, ¿verdad? Listo, eso es. Y como me dicen que la suma me da 42, entonces ahora sumo el primero x más el segundo que es x más 2 más el tercero, está x más 4, y esta suma es igual a 42. Y con eso, otra manera, quiero que vean, otra manera, así como aprendimos en consecutivos que hay otra manera, acá también, ¿no? En lugar de poner al primero x, le puedo poner x menos 2. Al segundo le pongo x porque aumentan de 2 en 2, eso no cambia, los números pares siempre aumentan de 2 en 2. Por eso al primero le pongo x menos 2, acá sería x y acá sería x más 2, ¿cierto? Esta x menos 2 más 2 me da x y x más 2, x más 2. Esa es la respuesta, ¿no? Otra manera de representarlo, ¿sí? Y ahí sería la suma, bueno, x menos 2 más x más 2 es igual a 42, ¿sí? Otra manera para que usted pueda representarlo. Cualquiera de ellas, la que usted entienda mejor, puede usar para poder resolver. A continuación me dicen la suma de los cuadrados de dos números. Note que me dice la suma de los cuadrados de dos números. Y a continuación, en el siguiente enunciado, me dicen el cuadrado de la suma de dos números. No es lo mismo, ¿ya? Ambos son diferentes. El primero me dice que es la suma de los cuadrados. Entonces, más, note, la suma, ahí está, la suma de los cuadrados de dos números. Si un número es a, su cuadrado sería a al cuadrado. Y si el otro número le pongo b, el cuadrado sería b al cuadrado, ¿sí? A continuación me dicen el cuadrado de la suma de dos números. Note que me dice ahora el cuadrado de la suma. Repito, no es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, el cuadrado de la suma sería al cuadrado, mire, al cuadrado, a más b, ahí está la suma. El cuadrado de la suma de dos números, de ahí. Y a continuación, el último punto me dice a es a b como 3 es a 5. A es a b como 3 es a 5. ¿Cómo represento a es a b como 3 es a 5? A sobre b es igual a 3 sobre 5. ¿Sí? 3 quintos. Otra manera, por si acaso acá le he puesto pues un o, acá viene otra manera de representarlo. Como a es a b como 3 es a 5, entonces pongo que a vale como 3k y b vale como 5k, ¿no? Le podemos poner ahí 3x, 5x, ¿no? Acá yo he elegido ponerle k. Entonces, como a es a b como 3 es a 5, otra manera de representar sería que decir que a es como 3k y b es como 5k, ¿sí? Hasta ahí, mis todas han entendido esta explicación. Sí se entendió todo, ¿no? Muy bien, continuamos.